eh, no sé si se ve, me van escribiendo por el chat si se ve. Vamos a ver possessive adjectives, adjetivos posesivos, me van escribiendo si se ve. Ya, bacán. Bacán, bacán. Ya, chiquillos, eso vamos a ver hoy día. Vamos a un poco a repasar lo de la clase pasada con respecto a la estructura ya, de la formación de oraciones en presente simple, cómo se utilizan, eso ustedes ya más o menos lo manejan. Y lo que vamos a agregar ahora va a ser con respecto a los adjetivos posesivos que tienen que ver cuando hablamos de propiedad. Por ejemplo, cuando digo mi libro, su computador, el lápiz de ellos, ¿ya? Todo cuando hablo de pertenencia, el su, de ellos, de él, de ella, eso vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces vamos a partir con qué son possessive adjectives. What is a possessive adjective? Possessive adjective sits before a noun or a pronoun. ¿Ya? To show who or what owns it. ¿Ya? Entonces dice que se localiza antes de un sustantivo o un pronombre para mostrar a quién o qué pertenece. ¿No? Estamos hablando de las pertenencias entonces. Entonces, possessive adjectives are increasingly called possessive determiners. Both terms are still in common use. ¿Ya? Entonces, si ustedes encuentran en vez de adjetivos posesivos, les sale posesivos determinantes, también se refiere a esto. ¿Ya? Esto tiene que ver con cada uno de estos pronombres tiene su posesivo. Por ejemplo, el pronombre de yo, en inglés es I, el posesivo, el adjetivo posesivo es my. Entonces, I have a shirt. En este caso diría my shirt is green. ¿Ya? Mi camisa es verde. You have a book. Your book is new. Tú tienes un libro. Tu libro de propiedad es nuevo. Después tenemos el pronombre he. He has a pillow. Él tiene una almohada. El posesivo de he es his. His pillow is soft. Luna no puse adjetivo, pero es el nombre de la clase es possessive adjectives, son adjetivos posesivos. No puse ¿cómo se llama? Objetivo, porque en el fondo es lo mismo que la clase anterior. ¿Ya? Escribir, empezar a analizar las estructuras, ¿ya? Y adquiriendo el nuevo contenido de adjetivos posesivos para generar nuevas oraciones. ¿Ya? Estamos viendo los adjetivos posesivos antes. Ya, entonces continuamos. Estábamos en he has a pillow, his pillow is soft. Entonces se refiere a que su, de él, es his. ¿Ya? She, el posesivo de she es her. Entonces digo, her dog is small. Si quiero decir su perro es pequeño, pero ese su me refiero al perro de mi amiga, de un femenino, ocupo her. Si quiero decir his dog is small, me refiero al posesivo de un masculino, ocupo his. ¿Ya? Por eso aquí les muestro al frente de cada pronombre que aparece su posesivo. El posesivo de it es it, ¿ya? Sin el apóstrofe, así solo. Las tres letras juntas sin apóstrofe. Pues tenemos we, el pronombre nosotros. El posesivo es nuestro. Entonces en inglés sería our. So we have a bear. Our bear is noisy, ¿ya? Nuestro pájaro es ruidoso.
Después nuevamente tenemos you. Recuerden que you tiene dos funciones. Una como singular y otra como plural. La como singular significa tú. El plural es ustedes. Entonces, you have a house. Dice, ustedes tienen una casa. Después dice, your, es el mismo posesivo que you. Your house is big. ¿Ya? Su casa es grande. Después tenemos, they have a car. Their car is slow. Sus autos son, o su auto es lento. ¿Ya? Ese su se refiere al su de ellos. ¿Ya? Entonces, para que entiendan un poco los adjetivos posesivos, entonces hablan de la posesión de un objeto y cada pronombre, que eso es súper importante entenderlo, cada pronombre tiene su propio posesivo. No es llegar y poner cualquier posesivo. ¿Ya? Todos tienen un posesivo que corresponde a su pronombre. Entonces ahora vamos a ver un ejercicio, un diálogo, donde se aplican estos adjetivos posesivos. Dice, read this dialogue and pay attention on possessive adjectives. Entonces dice, John, why did you walk to work this morning? Entonces, Mary, my car stopped working. I don't know why. Dice John, why didn't your husband drive you? Mary, his car is being repaired. But John, that's bad luck. Our car is broken as well. Entonces aquí en rojito yo puse my, your, his, or. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí están los posesivos, pero acá están aplicados los posesivos a un diálogo. Entonces, obviamente aquí en el diálogo, donde dice Mary, en la segunda oración dice my car. Entonces ahí dice mi auto. ¿Ya? Mi auto dejó de funcionar. Pues John dice, why didn't your husband, digo, tu esposo, dice your, tu esposo. Después Mary dice, his car is being repaired. Ese his se refiere al su de él, del esposo de Mary. Entonces ahí Mary dice que su auto, el de su esposo, está siendo reparado. His car is being repaired. ¿Ya? Después finalmente dice, that's bad luck. Our car is broken as well. John dice, our car, refiriéndose al auto de él y de su esposa. ¿Ya? Nuestro, porque me refiero a nuestro. Y para que más o menos vayan entendiendo un poco cómo aplicar los posesivos. ¿Ya? Ya tenemos la actividad. Entonces ustedes en el chat me van a ir escribiendo qué posesivo corresponde a cada oración. Hay algunos que son más fáciles, hay otros que son un poquito más difíciles en los ejercicios. ¿Ya? Por ejemplo, este yo encuentro como un ejercicio fácil. Número 1 dice, is office big? Entonces tengo you, your, yours. Entonces Matías, Doris, ya, perfecto. Ese es your, ¿cierto? Ese es tu oficina grande, ¿ya? Y aquí, si se dan cuenta, estamos viendo las estructuras del presente simple. Is, aquí tengo el posesivo, your office big, ¿ya? Perfecto. Número 2. My sister's got a new boss. Name is Gary. Christopher, Noemí, Ignacio, María, Matías, muy bien. Que al menos fue lo que alcanza a leer. His name is Gary. Very good. Number 3. There is a problem with my computer. Estoy hablando del computador. Estoy hablando de una cosa. ¿Ya? Entonces me refiero, mouse doesn't work. Perfecto, Doris. Y Benjamín también. Muy bien, Noemí, perfecto. Esa es la que corresponde. ¿Ya? Porque me estoy refiriendo al computador, a algo, a una cosa. ¿Ya? Number 4. This is my colleague's office. Favorite color is blue. Entonces, claro, aquí tengo 3 opciones, que es her, hers y she. Entonces sería her.
Estoy hablando de un femenino. Entonces digo su color favorito. Estoy hablando su de ella. Por lo tanto, ocupo her. Después, number 5. Be careful of those people over there. They're from another company and boss wants our ideas. En este caso tenemos them, their, there. Sí. Fíjense siempre los pronombres para pensar en cuál correspondería como posesivo, ¿ya? En este caso sería there. Perfecto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Están un poquito más claros los posesivos? Me dicen sí, no, más o menos. Me responden. ¿Ya? Ya, perfecto. Cuando tengan dudas, me avisan para ir repasando, ¿no? Los adjetivos posesivos, ¿ya? Después podemos hacer una evaluación de esto y yo no voy a saber quién entendió o qué no se entendió. Perfecto. Entonces, acá tenemos un texto donde aparecen posesivos también, ¿ya? Y la idea acá de esta actividad es que, por ejemplo, la número 3 dice, find out what or who the following words refer to in the text. Entonces, hairline, o sea, perdón, dice here en la línea número 2, ¿a qué se refiere? Y la letra B dice there en la línea número 7, ¿a qué se refiere? Ya, entonces yo voy a leer el texto y ustedes ahí lo van viendo, van tratando de identificar primero dónde está here, dónde está there, y traten de entender a quiénes se refiere. El primero es fácil, el segundo es un poquito más confuso. Dice, Nikki Evans is a car mechanic in London. She used to be a librarian. We asked her why she decided to work with cars. My first reason was independence, she said. I also wanted to use my hands. I like to learn how things work. Besides, I came to the conclusion that many people prefer to have a woman repair their cars. ¿Ya? Ahí ya tenemos los dos posesivos. Vayan identificando a qué se refiere. Pues dice, Nikki didn't find it easy to become a car mechanic. She had to attend a skills center, special sort of college where people can learn a new job. For 20 weeks, she tells us about it. For 10 weeks, I was the only woman among 400 men, and some of them were rude to me just because of my sex. It was also very tiring. From 8 in the morning to 5 in the evening, with only 30 minutes for lunch. Now Nikki works freelance. That is, she is self-employed working for herself and not for a garage or a company. ¿Ya? Entonces, en el primer párrafo aparece here and there, ¿ya? Yo lo que quiero que me escriban ahora en el chat, según ustedes, here, ese here, ¿de qué se trata? ¿A quién se refiere con ese here? En la primera y la segunda línea del texto. Dice, Nikki Evans is a car mechanic in London. She used to be a librarian. We asked her why she decided to work with cars. Entonces, ¿a quién se refiere ese her? A ella. ¿Ella quién? Díganme con nombre y apellido, ¿ella quién? Sí, pues sí sé, pero ¿a quién? Pues? Nikki Evans, a ella. Usted me dice, a Nikki Evans, profe. Nikki Evans. Me escriben Nikki Evans. Muy bien, very good. Ya. Entonces, después tenemos la línea número 7. El posesivo there. Entonces, acá igual es un poquito más larga la oración, porque dice, I also wanted to use my hands. I like to learn how things work. Besides, I came to the conclusion that many people
prefer to have a woman repair their cars. Los autos de los clientes de Jeremy, estás casi cerca. Solo que yo eliminaría autos de tu oración. Dice, many people prefer have a woman repair their cars. Ese their, perfecto, se refiere a los clientes. Cuando dice many people, o que diga, no sé, people, me refiero a ellos, ¿ya? Porque es un pronombre plural, se refieren a la gente, a ellos. Entonces dijimos que they era equivalente al adjetivo posesivo their. Entonces their se refiere a la gente, a los clientes. Esos clientes prefieren que su auto sean reparados por una mujer. Perfecto. ¿Muy difícil hasta acá? ¿No? ¿Sí? ¿Van entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que me tengan que preguntar? ¿Que no haya quedado claro? Ya, perfecto. Entonces, proofreading text. Apply the correct possessive adjective in each case. ¿Ya? Entonces, este otro texto donde ustedes tienen que ir escribiendo cuál posesivo corresponde. Entonces, para cada uno de estos números yo tengo 3 opciones. ¿Ya? De la 1 a la 6, cada una tiene 3 opciones. Entonces, si no hay dudas, vamos a continuar. Entonces, apply the correct possessive adjective in each case. Entonces, vamos aquí. Let me tell you about my, perfecto, my family. My family, ¿cierto? Después, number 2, wife has got one brother. Ahí en ese caso, la número 2, ¿cuál sería? My, de nuevo. Porque dice, déjame contarte acerca de mi familia, my family. Entonces ahí dice, mi esposa tiene un hermano. My wife has got one brother. ¿Ya? Mi esposa tiene un hermano. Entonces después dice, one brother. And his wife, aquí este his se refiere a la esposa del hermano. ¿Ya? Por eso, como hablo de él, estoy hablando de his. His wife has got 6 brothers. Continúo con el texto. They are all married. Their children always come to house on Sunday. Entonces la número 3 sería his, her o her. Dice, están todos casados. Y ellos siempre vienen con sus hijos, por ejemplo, a, perfecto, a nuestra casa. Después dice, so, house has 20 children, about 14 adults in it. Aquí la número 4, ¿cuál sería? No. Piensen un poco en el contexto. Dice, todos están casados y siempre vienen con sus hijos a nuestra casa los domingos. Entonces, la casa tiene 20 niños y alrededor de 14 adultos en ella. Or, perfecto. Y nuestra casa, sí, porque está hablando todo el rato de su propiedad. ¿Ya? La propiedad de él y de su esposa. O sea, our house has 20 children and about 14 adults in it.
Entonces después dice, if my brother comes with. Si mi hermano, estoy hablando de un masculino, en este caso la número 5 tiene his, her, its. His. Muy bien. If my brother comes with his wife and children, estoy todo el rato hablando del brother, o sea, de un masculino, también sería perfecto. Ahí digo, si mi hermano viene con su esposa y sus hijos, que todavía estoy hablando de brother, that's 7 more. Is your house as easy as this one at the weekend? Entonces, ahí terminamos con los posesivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer para saber cuál corresponde? Leer el contexto. Por ejemplo, aquí aparecía brother. Acá aparecía let me tell you. No estoy hablando. Let me tell you. Yo estoy hablando acerca de mi familia, mi esposa. Después estoy hablando de la familia de mi esposa. ¿Ya? Y aquí para aplicar or, hay que ver con el contexto de que estamos hablando de nuestra casa, o sea, de la casa mía y de mi esposa o del marido o de lo que sea que estemos hablando en este contexto. ¿Ya? Acá también pasó con his. Estábamos hablando del brother, estamos hablando de un masculino. El adjetivo posesivo era his. Perfecto. Esto más o menos pueden encontrar, por ejemplo, en una prueba, en una guía que yo les pueda mandar. Van a hacer como este tipo de ejercicios. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recordar. Entonces los posesivos. Aquí yo dejé el posesivo de I es my. Ustedes me escriben en el chat cuáles son los posesivos que corresponden. ¿Cuál es el posesivo de you, por ejemplo? Your. Esto lo vamos a hacer súper rápido porque we, ¿cuál es el posesivo de we? Or. Posesivo de they. There, perfecto. De he, acabamos de ver, his, perfecto. Después, el de she, ¿cuál es el adjetivo posesivo? Her, muy bien. El de it, acuérdense, ese it es con S, pero sin apóstrofe. De you, de nuevo, sería entonces your. Acuérdense que you tiene dos formas, singular y plural. La singular es tú, la plural es usted. No, Doris, sin la S. Es con, así igual que, en los dos son iguales, los dos you es igual. Entonces, necesito una oración con el adjetivo posesivo, or. Ya, Jeremy, la diferencia entre el it con apóstrofe y el otro sin apóstrofe, el que tiene apóstrofe se refiere al verbo to be. Esto es o esto está. Y el que no tiene apóstrofe se refiere al adjetivo posesivo. Por eso es importante que cuando hablemos de adjetivos posesivos no agreguen el apóstrofe en ese adjetivo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahora vamos a hacer oraciones ocupando los adjetivos posesivos. Díganme una oración con or. Me escriban ahí en el chat una oración con el adjetivo posesivo or, que significa nuestro. Por ejemplo, nuestra casa
Nuestra casa es grande. Our house is big. Entonces tenemos adjetivo posesivo al comienzo, con rojito, de lo que se está hablando, o sea, de la casa, el verbo to be y un adjetivo calificativo. Nuestra casa es grande, ¿ya? En ese sentido, si quiere traducir de español a inglés, en este contexto sí se puede hacer porque es casi igual la oración, no cambia en la posición, ¿ya? Entonces ahora, piense en una oración con his. Bien, Jeremy. Me gustó tu oración. Or right comes from. Ahí sería con una S porque me refiero a un singular. Comes from sí. Me voy a poner porque no alcanza la otra. Ya, pero ahí tendríamos una oración. ¿Ya? Posesivo también, el sustantivo, el verbo, que lo reemplacé. ¿Ya? Aquí ocupé el verb be, pero aquí ocupé otro verbo. ¿Ya? Come from Chile. Perfecto. Y ahora con his. Con his o con her. Cualquiera de los dos. Una oración. His car is new. Ya, pero otro que no hayamos visto. No diferente. Pero es más o menos esa la estructura. His car is new, por ejemplo. His classroom is... Ya, pero ahí sería... Vamos a poner con her. Her class es on. Ahí sería on. ¿Ya? Classroom es el lugar físico, como la habitación. ¿Ya? Era la sala de clase, classroom, la sala de clase. Class es la clase. Ya es lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahora. This is a class. ¿Ya? Un posesivo con your. Una oración con your, chiquillos. Ya, your chair is broken. Ya, otra más. Traten de no usar el traductor, chiquillos. Traten de ustedes ahí ir aplicando vocabulario del mismo que hemos visto, que como son oraciones en presente simple, son sencillas, no necesitan mucha estructura. Ya, your house is red. Your house is red. Ya, entonces de nuevo tenemos el posesivo aquí, al comienzo, verb be, ya, que puede ser cualquier otro. Ya, y acá, lo que vamos a hacer es traducir, por ejemplo, estas oraciones. Lo vamos a poner aquí, 10. Quiero decir, este es tu libro. ¿Cómo traduzco esta oración? Yo puse que este significa this. Ese significa that. Eso. This is this. Este es significa is en inglés. Tu de propiedad era your. This is your book.
Ahí está el posesivo que corresponde a tu, your book. Ese es su libro. That, de nuevo, is. ¿Cómo terminaría esta oración? That is. No, digo su, puede ser su de ella o su de él. His o her. Cualquiera de los dos me sirve. His o her. Cuando digo tu libro, ahí ocupo your. Cuando digo su, ocupo his o her. ¿Ya? Si no estoy escribiendo como si es femenino o masculino. En cualquiera de los dos casos serviría uno de ellos. Entonces, acá dice, esos son sus libros. Those, ¿cómo digo son? Those are their books. Sí. Perfecto. Tengo el posesivo entonces con rojito y después tenemos el último. Esos son nuestros libros. Perfecto. Those are our books. Ya. Así más o menos es la estructura. Si se dan cuenta, si lo piensan en español, al menos con los adjetivos posesivos, es como súper parecido al español en cuanto al orden. ¿Ya? Cuando quiero decir, este es tu libro, esta es tu casa, este es su auto. ¿Ya? En ese sentido, el orden en el español al inglés, en este contexto, es similar. ¿Ya? Acá no tendrían problemas, entre comillas, con hacer una pequeña traducción de ciertas cosas. ¿Ya? No se dan cuenta acá. Entonces, repasando, recuerden los adjetivos posesivos. Cada adjetivo posesivo tiene un pronombre y el pronombre es adjetivo posesivo así. Entonces vimos las oraciones donde corresponde cada una, el significado, cómo identificar a qué corresponde dentro de un texto un adjetivo posesivo. Acá es un poco más el contexto porque tienen que leer y entender quién es el que está hablando, a quién se está refiriendo para poder identificar qué adjetivo posesivo corresponde en cada caso. Y finalmente, cómo se escribe y se estructura el adjetivo posesivo, donde se ubica, cómo puedo generar la oración. Y la parte de abajo tiene que ver un poco más con una traducción más literal del español al inglés para aplicar el adjetivo posesivo. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta el momento. Algo que no se haya entendido. Para que me pregunten por el chat. ¿Nada? ¿Ninguna duda, consulta, chicos? Ya. Lo que les voy a decir ahora es que ya les habilité